Todos queremos unos buenos brazos y llenar bien las camisetas. ¿Quieres saber cómo desarrollar el bíceps? Quédate. Muy buenas a todos, mi nombre es Ángel López, más conocido como Grill Ángel, y soy profesor en Fit Generation. Y hoy os vengo a hablar de cómo desarrollar el bíceps al completo. Pero antes de ello debemos conocer, como siempre, su anatomía, qué funciones cumple y luego ya vemos qué rango de repeticiones y qué ejercicios van a ser los más óptimos. Para entender cómo desarrollar el bíceps, debemos entender cómo está compuesto el brazo, es decir, qué músculos rodean al bíceps y ayudan en los movimientos que realiza. Primero de todo, tenemos el bíceps braquial, compuesto por dos cabezas. Cabeza larga en la parte externa del brazo y cabeza corta en la parte interna. Tienen orígenes diferentes en la escápula, pero una inserción común en el radio. La cabeza larga se origina en el tubérculo supraglenoideo y la cabeza corta se origina en la apófisis coracoide. Ambas zonas se encuentran en nuestra escápula. Luego tenemos el braquial. El braquial es el músculo flexor más fuerte del brazo. Se origina en la parte superior del húmero y se inserta en el cúbito. No se encarga de la flexión del hombro, simplemente se encarga de la flexión del codo. ¿Por qué? Porque no interviene sobre esta articulación. Braquiorradial o supinador largo. Se origina en la parte exterior del húmero y se inserta en la apófisis estiloide del radio, es decir, en el antebrazo. Su única función es la supinación. Por último tenemos el coracobraquial. Es un músculo que no se encarga de realizar la flexión del codo y simplemente se encarga de estabilizar el bíceps durante la realización de otros movimientos. Es decir, por ejemplo, en nuestro trabajo de pectoral se encarga de estabilizar el bíceps. La evidencia, aunque ya sabemos que es limitada, sugiere que este músculo está dividido en un 60% de fibras tipo 2, es decir, de contracción rápida, y un 40% de fibras de contracción lenta o fibras de tipo 1. Este dato nos aporta ya algo de luz de cómo entrenar el bíceps, es decir, podemos utilizar un amplio rango de repeticiones y un trabajo pesado inicial, por ejemplo, para una mayor activación de las fibras de contracción rápida. Cuando organicemos todo el trabajo de entrenamiento del bíceps, debemos tener en cuenta que de manera indirecta recibe algo de carga con los ejercicios de tracción, ya sea tracción vertical o tracción horizontal. Por ello, debemos tenerlo en cuenta, aunque no suponga un trabajo directo sobre el bíceps. Ya os he explicado qué musculatura tenemos en esta parte superior del brazo, pero ahora tenemos que ver qué funciones cumple. Para ello os voy a dejar esta tabla, vamos a verla. Vamos a centrarnos en los tres músculos que nos interesan, que es el bíceps y el braquial. El bíceps, como he dicho, está formado por cabeza corta y cabeza larga. La cabeza corta se encarga de la flexión del codo, la flexión del hombro, la supinación y ayuda en la aducción del hombro, es decir, cerrando. Y la cabeza larga se encarga también de la flexión del codo, de la flexión del hombro, ayuda en la supinación y también ayuda en la abducción del hombro, es decir, separar el brazo del cuerpo. Y el braquial únicamente se encarga de la flexión del codo. Oye, ¿sabías que la mayoría de personas que ven este vídeo no están suscritas? Si quieres aprender más sobre todo lo relacionado con el entrenamiento, ya sabes, síguenos porque todas las semanas subimos contenido de máxima calidad para que puedas aprender todo lo relacionado con el entrenamiento. Vamos con la práctica. Habrás oído que el trabajo de tracciones verticales u horizontales puede suponer un estímulo suficiente para el desarrollo del bíceps. La verdad es que no. Aunque el bíceps reciba carga, este trabajo de tracción vertical u horizontal no se centra en la flexión del codo. Simplemente se da esta flexión del codo por el propio movimiento del hombro, con lo cual el bíceps no recibe un trabajo directo que pueda suponer un estímulo suficiente para su desarrollo. Simplemente recibe algo de carga de manera indirecta. Para el desarrollo del bíceps debemos trabajar ejercicios de aislamiento, es decir, ejercicios que trabajen de manera directa la flexión del codo. ¿Por qué? Porque durante los ejercicios de tracción, ya sea vertical u horizontal, el bíceps se encuentra en insuficiencia activa. Como he explicado otras veces, la insuficiencia activa consiste en que una articulación, músculos biarticulares, se encuentra en movimiento y la otra inmóvil. Simplemente va a recibir tensión pasiva. El bíceps va a recibir tensión pasiva en estos ejercicios, no activa. Por ello debemos hacer ejercicios específicos para el bíceps. Lo que importa de verdad para una mayor activación de una cabeza u otra es la posición del hombro, es decir, si tenemos el hombro en flexión, en posición neutra o en extensión, el hombro hacia atrás. Para trabajar la cabeza larga debemos tener el hombro en extensión, es decir, el hombro hacia atrás. Los ejercicios que podrían ser más interesantes son el curl Bayesian, el curl banco en 45 grados y todos los ejercicios que tengan esa posición del hombro hacia atrás. Para enfatizar la cabeza corta, debemos tener el hombro en flexión. Todos los ejercicios que nos supongan esta flexión del hombro son los que van a trabajar más la cabeza corta. Son el curl en banco Scott, curl araña,
curl Hércules, o curl a una mano. Para el trabajo del braquial simplemente debemos tener un agarre neutro en los trabajos de curl, es decir, la mano no se debe encontrar ni en supinación ni en pronación. Cuando tenemos el hombro en posición neutra, es decir, el brazo a la altura del cuerpo, las cabezas del bíceps se van a estimular casi de la misma forma. Solo va a importar, como he explicado antes, si tenemos la mano en supinación o en pronación o en agarre neutro, la activación de diferente musculatura supinadora de la mano. Los trabajos de curl son ejercicios muy específicos, por lo que debemos tener una buena conexión mente-músculo. Es decir, debemos evitar el trampeo en la realización de los ejercicios. ¿Cómo sería este trampeo? Pues bien, adelantar el hombro, lo que haría que la parte anterior del deltoides se base más trabajo, o simplemente aprovechar esa inercia. Podría ser interesante en algunos ejercicios de curl con barra recta, de pie, en posición neutra, ese ligero trampeo, pero no es lo más adecuado para todos los ejercicios. Simplemente cuando realicemos curl de manera pesada o con una carga más elevada y un rango de repeticiones algo más bajo. Pero no va a ser lo más interesante en todos los ejercicios. Como he explicado antes, el porcentaje de fibras es 60-40. 60 para las fibras de contracción rápida. Por ello, va a ser interesante trabajar un rango de repeticiones entre 8 y 12. Pero también, al tener cierto porcentaje de fibras de contracción lenta, podría ser interesante ampliar ese rango de repeticiones. Otro factor en cuenta que debemos tener es el ancho del agarre. ¿Importa o no importa? Sí, el ancho del agarre importa. ¿Por qué? Porque la cabeza larga ayuda también en la abducción. Entonces, un agarre un poco más amplio podría ser interesante para dar un mayor énfasis a la cabeza larga cuando realicemos los curl en posición neutra. Con lo cual, podríamos utilizar un agarre algo mayor. Pero no sucede lo mismo con un agarre muy cerrado. Esto lo que va a hacer es que nuestro rendimiento y nuestra activación disminuya hasta en un 15%. También se ve en muchos gimnasios que se realiza este gesto para mover más carga. Esto lo que va a hacer es que se generen más molestias en la muñeca porque el antebrazo va a recibir más trabajo, pero no un trabajo eficiente, con lo cual simplemente nos va a perjudicar. Así que olvidaos de este trampeo y de este trampeo para mover más kilos. Como he dicho, podría ser más interesante, antes que aumentar la carga externa, aumentar la carga interna con las técnicas de alta intensidad, rest pause o drop set. Dependiendo del ejercicio puede ser más interesante una u otra, por el componente de estiramiento. Para concluir, el entrenamiento de tracciones no es suficiente para el desarrollo del bíceps. También hemos visto que el bíceps puede beneficiarse de un amplio rango de repeticiones, por lo que podría ser interesante trabajar entre 6, 12, 14 repeticiones o incluso utilizar, como he dicho, las técnicas de alta intensidad para imprimir una mayor carga interna, una mayor tensión mecánica y un estrés metabólico que puede conducir en mayores ganancias. Si te has quedado hasta aquí es porque te gusta todo lo relacionado con el entrenamiento y porque quieres ser un buen entrenador, pero para ello te falta saber hacer dietas. ¿Quieres aprender cómo hacer dietas? En el link de la descripción tienes una clase totalmente gratuita de cómo hacer dietas de manera legal y con una titulación totalmente oficial. Así que si quieres ser un entrenador 10, tienes toda la información en el link de la descripción y nos vemos en próximos vídeos.